rótula está muy bien acoplada en su ranura por el músculo cuádriceps. Este acoplamiento va aumentando con la flexión. A mayor flexión, mayor acoplamiento de la rótula. ¿Se escucha? Ahora no están compartiendo pantalla. Se escucha, pero no comparten. ¿No ven, chicos? Ahora sí. Ahora sí. Bien, bueno. Fíjense entonces que cuanto más flexionada esté la rodilla, mayor va a ser el acoplamiento de la rótula. A medida que la rodilla se extiende, va a llegar un punto hasta que incluso va a desprenderse o querer, no va a estar más coaptada la rótula a la tróclea. Al final de la extensión, la fuerza de coaptación disminuye y en hiperextensión tiende a invertirse. Y en ese momento, la rótula tiende a desplazarse hacia afuera, puesto que el tendón cuadricipital y el ligamento rotuliano forman un ángulo obtuso hacia afuera. ¿Por qué? Porque el músculo cuádriceps sigue la dirección de la diáfisis del fémur, no del eje mecánico. Entonces va a estar también ubicado en sentido oblicuo. ¿Y qué va a pasar? La rótula, cuando está hiperextendida la rodilla, va a tender a llevar la fuerza que se produce a luxar la rótula hacia afuera. Y justamente ese es el motivo de que la carilla externa de la rótula esté más desarrollada, de la tróclea. ¿Se acuerdan que vimos que la carilla externa estaba más desarrollada? Era justamente para impedir que se produzca esa luxación. Otro de los factores justamente que se trabaja para impedir esto es fortaleciendo mucho el vasto interno sobre todo, que desciende más, que es una porción del cuádriceps que desciende más, y es la que impide también que la rótula se vaya hacia afuera. ¿Mm? Ahí estaban todas las dibujitos, no, pero yo creo que quedó ahí con eso. Bueno, también vemos que si nosotros movilizamos el fémur en este caso, cómo se va a mover la rótula en relación a la tibia. También lo hace, digamos, en los movimientos de flexo-extensión en el plano sagital, haciendo una traslación circunferencial si tomamos como punto de base la tuberosidad anterior y vemos el ligamento rotuliano, vamos a ver cómo se produce un movimiento en el plano sagital. Hay una báscula sobre sí misma de unos 35 grados y la cara posterior que mira hacia atrás se orienta hacia atrás y abajo en máxima flexión. Cambia la orientación de la rótula también en el plano sagital. Acá nos referimos a su relación con la tibia. ¿Y qué va a pasar con la rótula con respecto a las rotaciones? Fíjense, en rotación neutra teníamos el cuádriceps que venía en sentido oblicuo, pero fíjense la ubicación, este es el tendón rotuliano. El tendón rotuliano une el vértice de la rótula a la tuberosidad anterior de la tibia. En rotación neutra, esa dirección es ligeramente oblicua hacia abajo y hacia afuera. Durante la rotación interna, el fémur gira en rotación externa respecto a la tibia y desplaza a la rótula hacia afuera. Y el ligamento rotuliano se hace oblicuo hacia abajo y hacia adentro. Lo contrario pasa en la rotación externa, donde queda el ligamento rotuliano oblicuo hacia abajo y hacia afuera. Bueno,
Estabilidad estática. Entre los estabilizadores pasivos, ¿qué vamos a encontrar? La cápsula, que es muy importante, tiene un papel biomecánico asociado con la restricción de movimientos extremos de la articulación, un alto grado de inervación, la cual contribuye a la respuesta muscular, los meniscos y los ligamentos, son los principales estabilizadores. Hablamos de la cápsula, hablamos de los meniscos, por lo tanto nos toca hablar un poco más de los ligamentos que tenemos. Los ligamentos laterales van a reforzar la cápsula y le van a dar estabilidad lateral a la rodilla en extensión. En extensión los ligamentos laterales están tensos. El ligamento colateral tibial o colateral interno tiene una dirección oblicua hacia abajo y hacia adelante. Y en cambio, el ligamento colateral peroneo externo tiene una dirección oblicua hacia abajo y hacia atrás. Termina en la estiloides del peroné. Y el interno tiene relación con qué músculos, con los músculos de la pata de ganso. El ligamento lateral externo se va a diferenciar de la cápsula en todo su trayecto, porque dijimos que estaba en relación con el popliteo, que era intracapsular, y que estaba en relación con el menisco. En cambio, el ligamento colateral tibial sí tiene relación con el menisco en la parte interna. Ambos ligamentos, bueno, se tensan en la extensión y hay también una diferencia de longitud y de la oblicuidad que va a ser cruzada. Acá tenemos con la rodilla extendida, fíjense que están tensos y fíjense que están distendidos con la rodilla flexionada, lo que permite los movimientos de rotación. Bueno, los ligamentos cruzados de la rodilla son ligamentos complejos que están ubicados en el centro de la articulación. Tienen trayectos oblicuos. El anteroexterno se inserta ¿dónde? El anteroexterno en el cóndilo externo y en la tibia, en la superficie preespinal, y de ahí va hacia la cara axial del cóndilo externo. Y el posterior interno, retroespinal, y es bastante posterior a las inserciones de los meniscos, de los conos posteriores de los meniscos, llega casi hasta el borde posterior y se inserta en el cóndilo interno, en la cara axial. Están en relación, como dijimos, con la cápsula y están cubiertos por la sinovial. Se deslizan uno contra el otro por su borde axial durante los movimientos de la rodilla. Ahora vamos a ver un poquito más, pero ahí se ve cómo estarían en la parte interna y bien cruzados uno respecto del otro. Sí, está cortado el anterior justamente. Y ese es el posterior. Bueno, dijimos, ¿se acuerdan que la cápsula presentaba como si estuviera hundida en la parte posterior, como un tabique, donde ahí era que tomaba contacto con los ligamentos cruzados, y los ligamentos cruzados son los que modifican la estructura de la articulación. Establecen conexiones muy íntimas con la cápsula. No todas las fibras de los ligamentos, esto es muy importante, tienen ni la misma longitud ni la misma orientación. Por lo tanto, no en todos los movimientos se tensan las mismas fibras y siempre en algún movimiento va a haber alguna fibra del ligamento cruzado que se tense. Están como ladeados, están como retorcidos y ladeados.
ahí es como están en relación, si cortamos la parte sagital en el medio, digamos, en relación con la cápsula, que la cápsula penetraba por detrás y se relacionaba con los cruzados. Bueno, fíjense que están cruzados en el plano frontal y también están cruzados en el plano sagital. Esto es una vista de perfil, están cruzados, y si nosotros lo miramos también en un plano frontal, también están cruzados. Los ligamentos, bueno, no se cruzan en el plano horizontal. También vamos a ver que esos ligamentos cruzados se van a cruzar en su dirección con los ligamentos laterales. Fíjense que acá tenemos el colateral tibial que va a estar cruzado con el ligamento cruzado posterior interno. Y pasa lo mismo con el ligamento, fíjese, colateral peroneo con el cruzado anteroexterno. O sea que va a estar cruzado, cada cruzado con el lateral de su lado. Eso hace que le dé una mayor estabilidad a la rodilla. Además, con la rodilla en extensión, como la tenemos allá arriba, el cruzado anteroexterno es más vertical y el cruzado, o acá podemos ver que es más vertical el cruzado anteroexterno, fíjense que el posterior interno es menos, y en cambio, si flexionamos, vamos a ver que el que se verticaliza es el posterior interno. Es decir, que en la flexión se va a tensar más el posterior interno que el anteroexterno. Y en la extensión se va a tensar más el anteroexterno que el posterior interno. Por la forma que adoptan la mayor parte de las fibras. Pero recuerden que siempre va a haber alguna de sus fibras tensas. Pero en general es así. Justamente para todos los ligamentos que ustedes vean, sobre todo para estos que son ligamentos tan importantes para la estabilidad de una articulación como la rodilla, tenemos que tener en cuenta el grosor del ligamento, que es directamente proporcional a la resistencia que va a tener ese ligamento, e inversamente proporcional a la posibilidad de alargamiento. Cuanto más grueso, menos alargamiento permite y mayor resistencia le da a la articulación. La estructura del ligamento, debido a la extensión de las inserciones de todas las fibras, que no poseen la misma longitud. Hay fibras de ese mismo ligamento que van a ser más cortas que otras. Van a estar también formando planos ladeados, y extensión y dirección de las inserciones, que no son siempre las fibras paralelas entre sí de los ligamentos estos, sino que van a cruzarse entre sí según la inserción que tengan. Por lo tanto, durante cada movimiento se van a ir reclutando diferentes fibras a medida que avance el movimiento. La amplitud del movimiento se van reclutando diferentes fibras. Van poniéndose en acción o van limitando más un movimiento. Globalmente, los ligamentos cruzados aseguran la estabilidad antero-posterior de la rodilla a la par que permiten los movimientos de charnela, o sea, permiten los movimientos con las superficies, manteniendo en contacto las superficies. Mantienen en contacto, pero al flexionar permiten también los movimientos. Por eso aseguran la estabilidad antero-posterior, por eso la prueba de Gaspón tuvieron para los cruzados. Ahora la vamos a ver, ahora vamos a pasar esa nada más. Bueno, entonces, fíjense que acá tenemos en una imagen donde está la rodilla extendida, donde hay una extensión mayor y donde hay una flexión. ¿Qué va a pasar? El cruzado posterior interno
va a estar más tenso, que es este rosadito, va a estar más tenso en flexión. En cambio, el anteroexterno se va a tensar más en extensión y va a ser uno de los frenos de la hiperextensión, el anteroexterno, porque se verticaliza más. Los ligamentos cruzados, fíjense que permanecen siempre tensos en alguna de sus fibras en razón de su desigual longitud. Bueno, ahí es como se va viendo que también vimos que el movimiento de los cóndilos sobre el esglenoide hablaba de rodadura y deslizamiento. En cuanto a la rodadura, ya vimos cómo se producía, que intervenían, también vamos a ver que intervienen músculos. En el deslizamiento intervienen factores activos, los extensores tiran de la tibia hacia adelante, durante la extensión, y los flexores hacen que la meseta tibial se deslice hacia atrás en la flexión. Y factores pasivos como la intervención de los ligamentos cruzados que solicitan a los cóndilos de forma que hacen que se deslicen sobre las glenoides en sentido inversa a su rodadura. Durante la flexión, por ejemplo, el ligamento lateral externo va a actuar y dirigir el cóndilo hacia adelante. Es responsable del deslizamiento del cóndilo hacia adelante asociado a una rodadura hacia atrás. Y durante la extensión, el posterior interno es responsable del deslizamiento del cóndilo hacia atrás asociado a una rodadura hacia adelante. Dirigen entonces el deslizamiento en el sentido inverso a la rodadura. El anterior hacia adelante y el posterior hacia atrás. Bueno, y acá que tenemos los movimientos de cajón, que son movimientos anormales y se ve pero tan clarito cuando hay un cajón, pero cuando hay un ligamento roto enseguida. Es terrible. Sí, los movimientos de cajón anterior que hacen que la tibia se desplace hacia adelante, es cuando el ligamento anterior está lesionado, roto, y el cajón posterior permite el desplazamiento de la tibia hacia atrás cuando el posterior interno está lesionado también. Ahí tienen un grafiquito después para ver. Bueno, esto es nada más que para mostrar el ligamento de Reisberg, que es el fémoro meniscal, en el menisco externo, y cómo se relacionan acá la inserción de los cuernos anterior y posterior del menisco lateral y del menisco medial, fíjense que están muchos más separados, y los cruzados, los puntos de inserción. Bueno, la estabilidad transversal de la rodilla. La rodilla está sometida a fuerzas laterales importantes, por supuesto también acá hay un sistema trabecular que facilita, ¿no es cierto?, o favorece las líneas de fuerza mecánica, de compresión, de tracción. En extensión se tensan los ligamentos laterales. El genu valgo fisiológico se caracteriza por la inclinación del eje femoral hacia abajo y hacia adentro, que es lo que vimos, y es el sistema ligamentoso interno el que se opone a las fuerzas dislocantes. O sea, si yo el valgo fisiológico está aumentado, sobre todo el que va a estar más solicitado es la parte ligamentosa interna, el ligamento interno. Cuanto más acentuado el valgo, más se necesita del sistema ligamentoso interno. En las fuerzas laterales bruscas, carrera, marcha, los ligamentos laterales no son los únicos que aseguran la estabilidad de la rodilla, sino que se ven reforzados por los músculos, que son los verdaderos ligamentos activos, que era lo que decía Nati hoy, que el ligamento el colateral peroneo está reforzado por la cintilla iliofemoral, que va a estar tensada por el tensor de la fascia lata del lado lateral, ¿no es cierto? Y en la parte interna, el colateral tibial va a estar reforzado por los músculos de la pata de ganso, que se encuentran en relación. Los ligamentos colaterales también están reforzados, no tenemos que olvidarnos por el cuádriceps, porque el cuádriceps tiene expansiones directas y cruzadas.
Las expansiones directas van a reforzar el propio lado y las oblicuas van a reforzar el lado opuesto de la región. Le dan estabilidad a la articulación. Forman una capa, ante todo, fibrosa delante de la rodilla. Recuerden que todas las porciones del cuádriceps terminan en la rótula, y el recto femoral es el que pasa más directamente hacia la tuberosidad anterior de la tibia. Todos terminan igualmente en el ligamento rotuliano, ¿no es cierto? Para poder producir la extensión de la rodilla. Bueno, la estabilidad anteroposterior va a variar según la rodilla esté ligeramente flexionada o extendida. Si está ligeramente flexionada, ¿quién va a actuar? Va a ser el cuádriceps, porque la rodilla va a tender a flexionarse porque el peso del cuerpo va a pasar por detrás del eje de flexo-extensión de la rodilla. Entonces, el que actúa es el cuádriceps para dar la estabilidad. Pero cuando la rodilla se coloca en hiperextensión, fíjense lo que pasa, todos los elementos posteriores intervienen para evitar que ese movimiento anormal continúe y se produce un bloqueo. Un genu recurvatum demasiado acentuado igualmente acaba por distender los ligamentos. Que ahora vamos a ver toda la parte posterior que tenemos en la rodilla, porque aparte de los cruzados y de los laterales, también tenemos en la parte posterior elementos cápsulos ligamentosos y músculos, que son los músculos flexores en la parte posterior. Pero tenemos los ligamentos colaterales, el cruzado anteroexterno, que dijimos que el cruzado anteroexterno, ¿se acuerdan que era el freno de la hiperextensión? La estabilidad anteroposterior también la da el cruzado posterointerno, porque dijimos que los dos cruzados intervenían en esa estabilidad anteroposterior. Pero además en la parte posterior tenemos el engrosamiento de la cápsula que forman las cáscaras condilias, ¿se acuerdan? Por debajo de los gemelos, que forman un refuerzo posterior, y dos ligamentos que son el ligamento popliteo arqueado y el ligamento popliteo oblicuo. El ligamento popliteo arqueado tiene dos haces, un externo corto o externo corto de Valois, donde se inserta en el casquete condilio externo y puede haber un sesamoideo también a este nivel, y una porción va a pasar hacia la parte interna y formar el ligamento arqueado cruzado, por donde se introduce el músculo popliteo. Por otro lado, otro músculo es el popliteo oblicuo, el ligamento popliteo oblicuo. ¿Por qué dije el popliteo oblicuo? Pero estaba pensando en el ligamento, pero el músculo popliteo, el que pasaba por acá abajo, esta flechita. En cambio, o sea, el ligamento, tenemos un ligamento popliteo arqueado en la parte externa y un ligamento popliteo oblicuo, que es el tendón recurrente del semimembranoso, que tiene 3 tendones de terminación. Uno directo, uno reflejo y uno recurrente, que es el que forma el ligamento S popliteo oblicuo. Estos son refuerzos importantes de la parte posterior y que protegen a la articulación de esa hiperextensión. Y los músculos, que son factores activos de limitación, que son los flexores de la pata de ganso, semitendinoso, semimembranoso, recto interno, bíceps femoral y también los gastrocnemios o gemelos. Bueno, esa es una imagen para que vean los ligamentos, el popliteo arqueado, el popliteo oblicuo, que son posteriores. Bueno, ya tenemos los colaterales, los cruzados, los músculos. Bueno, otra imagen para que acuérdense de repasar los ligamentos popliteos. También. Radiografías.
imágenes. Bueno, y la estabilidad rotadora de la rodilla en extensión. La rotación de la rodilla sabíamos que solo se podía producir cuando la rodilla estaba flexionada, en extensión no. Y por lo tanto vamos a ver quiénes se tensan e impiden la rotación. En la rotación interna, si nosotros miramos los ligamentos cruzados, esta es la rotación, vamos a ver los cruzados primero, en la rotación neutra ya están cruzados, pero fíjense que en la rotación interna se tensan mucho más, se cruzan mucho más y lo hacen a manera de torniquete, o sea, impiden sobre todo la rotación interna. En cambio, fíjense que en la rotación externa se vuelven casi paralelos. Quiere decir que los ligamentos cruzados impiden sobre todo la rotación interna. Y en rotación externa, bueno, es todo lo que dice ahí ya está. En el plano horizontal, bueno, sí, estamos hablando de cruzados. A ver. Sí, impiden el movimiento. Y en cambio, los ligamentos laterales que decíamos que estaban inversamente cruzados, ¿se acuerdan? ¿Qué va a pasar? Los ligamentos laterales, fíjense que en rotación externa van a estar más bien paralelos, en cambio, perdón, en rotación interna. En rotación externa van a estar cruzados, por lo tanto, los ligamentos laterales van a impedir la rotación externa. Al revés, de los cruzados. Entonces, por lo tanto, los ligamentos tanto cruzados como laterales impiden los movimientos de rotación. Los cruzados, la rotación interna, y los laterales o externos, la rotación externa. Los laterales externos. Los internos, la interna. Medio como mnemotecnia por ahí queda también. Bueno, y también dijimos cuando empezamos, ¿se acuerdan que hablamos? Interna, los cruzados, la rotación interna. Los laterales impiden la rotación externa, porque se cruzan más entre sí. Bueno, hoy cuando comenzamos y bien vimos la osteocinemática, también vimos que se producía una rotación, ¿se acuerdan? Automática, que era en la extensión una rotación externa y en la flexión una rotación interna. Y esto se debía entonces a esa rotación automática, hay una desigualdad de desarrollo del borde condilio, es decir, que el externo tiene mayor desarrollo y rueda más. Entonces, en la rotación externa va a rodar más, se va a producir una rotación externa en la extensión. Además, la forma de las glenoides, la interna es cóncava, el cóndilo interno retrocede poco. La rotación interna aparece en la flexión porque el cóndilo externo retrocede más que el interno. El interno siempre permanece más fijo y el externo es el que más se mueve. Y además la orientación de los ligamentos colaterales. El colateral tibial se tensa antes debido a su oblicuidad. Y eso hace que se produzca ese movimiento. Pásanos. Bueno, este es un dibujito para explicar con las dos flechas rojas, que es esquemático nada más, que indican la trayectoria de la tibia sobre los cóndilos femorales durante los últimos 90 grados de extensión. El cóndilo medial curvo del fémur ayuda a dirigir la tibia hacia su posición de rotación externa automática. Bueno, ¿cuál es la posición de bloqueo de la femorotibial? La extensión completa con rotación externa. La posición donde los movimientos son, hay mayor posibilidad, ya se da a los 20 grados de flexión.
Enfield de la extensión escapsular y de la flexión, como vimos, la flexión máxima era el contacto de los tejidos blandos. Es largo. Bueno, la estabilidad dinámica. Esto ya lo saben todos los músculos, así que los diferentes grupos musculares atraviesan y dan la estabilidad dinámica. ¿Cuáles son? Músculos biarticulares y monoarticulares. Los principales son el cuádriceps y los isquiotibiales. Cuádriceps, ¿qué produce el cuádriceps? En rodilla, la extensión. Y los isquiotibiales, la flexión. A su vez vamos a ver que los músculos flexores son también rotadores, van a producir rotación interna o externa. Acá tenemos dentro del músculo extensor las 4 porciones del cuádriceps, que es un músculo muy potente, es 3 veces más potente que los flexores, tiene el vasto medio, intermedio y lateral, que son monoarticulares, y el recto femoral, que es un músculo biarticular. Y la acción de ese recto femoral va a depender de la posición de la cadera, siempre. Los vastos son únicamente extensores de rodilla, aunque tienen también un cierto componente lateral. El medial es más potente, desciende más que el lateral. Su relativo predominio hace que se oponga a la tendencia de la rótula a luxarse hacia afuera, que es lo que estuvimos viendo. ¿Se acuerdan de eso? Que decíamos que el vasto interno descendía más. Bueno, fíjense que mediante activaciones isométricas, excéntricas y concéntricas, el cuádriceps femoral realiza múltiples funciones en la rodilla. Mediante activación isométrica, el cuádriceps estabiliza y ayuda a proteger la rodilla. Estando en posición de pie, el cuádriceps mediante una contracción mantiene la estabilidad de la rodilla. Mediante una activación excéntrica, el cuádriceps controla el ritmo de descenso del centro de masa del cuerpo, como al sentarse o al agacharse. La activación excéntrica aporta amortiguación a la rodilla, controla la flexión y ayuda a amortiguar el impacto de la carga sobre la articulación. La contracción concéntrica acelera la tibia o el fémur durante la extensión de la rodilla, y esta acción suele utilizarse para elevar el centro de masa del cuerpo, como al correr cuesta arriba, saltar, ponerse de pie desde una posición de sedestación, o sea, sentado, ¿no? O sea, interviene con todos los tipos de contracción. Bueno, en el aparato extensor podemos ver que la rótula es muy importante, el sesamoide más grande del cuerpo, y pertenece al aparato extensor, aumentando la eficacia porque va a desplazar hacia adelante la fuerza de tracción. Se puede analizar la fuerza del cuádriceps y su descomposición, que va a tener una fuerza que va a ser centrípeta, o sea, la va a llevar a estabilizar, y una fuerza que va a permitir que la rodilla se extienda. Pero si nosotros vemos una rodilla sin rótula, vamos a ver que va a aumentar la fuerza de coaptación, pero la fuerza de acción del músculo va a ser mucho menor que si yo tengo una rótula interpuesta que separe o aleje el punto de inserción. Le da mayor ángulo de tracción el desplazamiento de la rótula hacia adelante. ¿Sí? Bueno, ahí fíjense cómo la rótula, ahí tenemos por analogía una grúa mecánica y la rodilla, y ambas usan un espaciador para aumentar la distancia entre el eje del movimiento y la fuerza de elevación, que sería la rótula. Bueno, y acá no se me mueve, pero acá mostraba sin la rótula y con la rótula cómo cambia. Esto es la rótula con un cordón, es fácil de hacer, pero bueno, y acá también vemos cuando está la fuerza del cuádriceps con rótula y sin rótula. Desplaza el tendón del cuádriceps en el sentido anterior y aumenta el brazo de palanca.
no se me mueve. El GIF que había puesto, que era... Sí. Bueno, como dijimos, el recto anterior tiene que ver entonces con la acción en cadera. Es flexor de cadera, extensor de rodilla, pero la eficacia como extensor depende de la posición de la cadera. Con la cadera en flexión, los otros 3 haces del cuádriceps son mucho más eficaces para extender la rodilla, y con la cadera extendida, el recto aumenta su longitud y aumenta la eficacia como extensor de rodilla. Eso es una relación directa, digamos, ¿no? El músculo glúteo mayor es antagonista en cadera y sinergista en rodilla del recto anterior. ¿Por qué? Porque es extensor y hace que favorezca la extensión de la rodilla por parte del recto anterior, al extender la cadera. En la fase de apoyo unilateral de la marcha, el recto se contrae. Se constata que su condición biarticular es útil en las 2 fases de la marcha, tanto la flexión de cadera como la extensión de la rodilla, tanto en el pie posterior como en el pie que avanza. Seguramente no sé en qué materia dan marcha, pero ahí lo van a analizar. Ajá, bueno, ahí lo van a super evaluar porque es importante. Durante la incorporación de cuclillas a bipedestación es muy importante, puesto que no pierde eficacia, ya que mientras que la rodilla se extiende, también lo hace la cadera por acción del glúteo mayor, que era lo que yo necesito, extender la rodilla y extender la cadera. Por eso el antagonismo sinergia. Y a la inversa, la flexión de rodilla por los isquiotibiales favorece la flexión de la cadera por acción del recto femoral, que también hay antagonismo sinergia con los isquiotibiales. ¿Qué hacen los isquiotibiales? Son flexores de rodilla y extensores de cadera. ¿Estamos? Acá tampoco no se mueven. Bueno, vamos a los músculos flexores. ¿Ya están cansados? Ya estamos terminando. Los músculos flexores son los músculos del compartimiento posterior. Los isquiotibiales, que son el bíceps semitendinoso, semimembranoso, los músculos de la pata de ganso, es decir, el grácil y el sartorio, además del semitendinoso, que están en la parte interna, y el popliteo, que bueno, Capanghi lo pone como extensor, pero nosotros vamos a seguir tomándolo como flexor, Está como recto interno, pero por ahí dice vasto interno, creo que por ahí. Hay unas versiones que están, pero está mal, está mal. O, sí, el recto femoral es lo mismo que recto anterior. Le puse grácil porque es lo mismo que recto interno, porque por ahí para que tengan las 2 bibliografías o sepan a qué uno se refiere. Y los gastrocnemios es lo mismo que decir los gemelos, que en realidad, fíjense que no son flexores de tobillo, sino que no son realmente flexores de rodilla, acá error, sino extensores de tobillo, corregimos ahí. Porque actúan más bien como estabilizadores a nivel de la rodilla. Y tenemos 2 músculos monoarticulares, como la porción corta del bíceps y el popliteo, donde no importa la posición de la cadera, porque al no ser biarticulares, pueden realizar la flexión de manera independiente, digamos, ¿no? Bueno, la puesta en tensión de los isquiotibiales por la flexión de la cadera, si yo flexiono la cadera, aumenta la eficacia de los músculos como flexores de rodilla, ¿sí? Porque los isquiotibiales, que son extensores de cadera, si yo la flexiono, aumenta la eficacia como flexores de rodilla. Sobre todo, bueno, justamente también para escalar, donde se adelanta un miembro, la flexión de cadera favorece la flexión de la rodilla, o a la inversa en los esfuerzos de enderezamiento, por ejemplo. Siempre van en un antagonismo sinergia,
entre los músculos anteriores y los posteriores. Si se extiende la cadera por completo, los isquiotibiales se elongan relativamente, lo que explica que la flexión de rodilla sea menos intensa. Si yo tengo la cadera extendida, la flexión de la rodilla va a ser mucho menor. Esto resalta por eso la utilidad de los músculos monoarticulares que conservan la misma eficacia independientemente de la posición que tenga la cadera. Y ahí un poquito para que después miren también cómo van correlacionándose. Bueno, y acá en cadena cinética cerrada, las cargas actúan más en compresión hacia abajo, en vertical con el hueso, y menos en cisión, lo cual se produce menos movimiento de cizallamiento. O sea, en cadena cinética abierta, como en este caso, por ejemplo, la tibia tiende a desplazarse hacia adelante. Entonces produce una estabilidad que se prefiere usar los ejercicios de cadena cinética cerrada y la cocontracción muscular para fortalecer los músculos de la rodilla. Y bueno, los músculos flexores, como les decía, son también rotadores. Los músculos, los que pasan por fuera del eje vertical de rotación, son rotadores externos, como son el bíceps femoral, ahí les puse femoral, que es lo mismo que anterior, no, ese es el bíceps, perdón, el recto anterior, ese es el bíceps, y el tensor de la fascia lata. Y los que se insertan por dentro son los rotadores internos, como el sartorio, semitendinoso, semimembranoso, grácil y popliteo, que es el único rotador monoarticular. Los rotadores internos son más potentes que los rotadores externos. Tampoco no se quiere mover, no se mueve. Bueno. Mucha mezcolanza, mucha cosa, tiene muchas cosas la rodilla, pero no es difícil, hay que estudiar nomás. ¿O sí? ¿Eh? Ah, claro, bueno, interno lo que está por dentro, claro. Sí, tengan en cuenta que hay muchos biarticulares que son rotadores externos de cadera y son rotadores internos de rodilla. Por ejemplo, el sartorio es rotador externo en cadera y rotador interno en rodilla. Es monoarticular, rotador interno. Porque también hay unas discusiones bárbaras, pero lo tomamos como rotador interno. La tibia, ¿eh? ¿Qué es la chamela? Yo no lo entiendo bien, porque siento que hay distintas definiciones para todo lo que... No, Entonces, es la articulación nada más que permite el movimiento de chamela, permite el movimiento articular nada más, porque, claro. Sí. No, en pronospinación, pero es lo mismo, es el movimiento de las articulaciones. Claro. Hasta luego, chicos.